la denuncia de la fiscal de la Nación y también su renuncia como fiscal. Muy bien. Te explico. Soy un fiscal anticorrupción con 20 años de trayectoria profesional en el Ministerio Público. Yo llego a renunciar a la Fiscalía a pesar de que me quedaban 21 años de techo para seguir en la carrera fiscal, porque no podía yo someterme al poder de la actual gestión cuando venía haciendo o materializando acciones que golpeaban estratégicamente a la Administración de Justicia, como por ejemplo estas acciones que indirectamente favorecería, al parecer, a el sector del narcotráfico en el país. Vale decir, tenemos a la hermana de la fiscal de la Nación investigada como presunta integrante de una organización criminal que supuestamente vendría liberando narcotraficantes, y la fiscal de la Nación, al tomar el cargo, lo primero que hace es cambiar a la fiscal que venía investigando a la hermana. Claro, han salido algunos opinólogos ahí a favor de ella a decir de que esta fiscal, Betsabe Revilla, no era la que investigaba, era la titular del despacho, y que quien investigaba era el fiscal adjunto. No, señores, los fiscales adjuntos responden al titular del despacho, y había un fiscal supremo que era Betsabe Revilla, que generaba las estrategias de investigación y que daba las directivas en este caso, y que fue cambiada por la fiscal de la Nación, obviamente debilitando el caso en el cual se le venía investigando a su hermana Emma Benavides Vargas como presunta integrante de una organización criminal que liberaba narcotraficantes. ¿Qué otro movimiento extraño hizo? Hay un caso emblemático de lavado de activos derivado del narcotráfico, seguido contra el clan norteño conocido como los Sánchez Paredes, que sería un caso de lavado de activos derivados supuestamente del narcotráfico. Aquí se cambia al fiscal del caso también, al titular del despacho, que era el doctor Fran Almanza, especialista en lavado de activos, un experto en lavado de activos. Sin embargo, lo remueven y colocan en su reemplazo a una fiscal de especialidad civil. Vale decir, se cambia al herrero para poner un carpintero. No, señores, eso también debilita un caso ligado al narcotráfico. Entonces, ante esta situación y otros cambios que se dieron, por ejemplo, remover al fiscal... Y todo eso, nos gustaría que nos comente primero la denuncia de la fiscal de la Nación y también su renuncia como fiscal. Muy bien. Te explico. Soy un fiscal anticorrupción con 20 años de trayectoria profesional en el Ministerio Público. Yo llego a renunciar a la Fiscalía a pesar de que me quedaban 21 años de techo para seguir en la carrera fiscal, porque no podía yo someterme al poder de la actual gestión cuando venía haciendo o materializando acciones que golpeaban estratégicamente a la Administración de Justicia, como por ejemplo estas acciones que indirectamente favorecería, al parecer, a el sector del narcotráfico en el país. Vale decir, tenemos a la hermana de la fiscal de la Nación investigada como presunta integrante de una organización criminal que supuestamente vendría liberando narcotraficantes, y la fiscal de la Nación, al tomar el cargo, lo primero que hace es cambiar a la fiscal que venía investigando a la hermana. Claro, han salido algunos opinólogos ahí a favor de ella a decir de que esta fiscal, Betsabe Revilla, no era la que investigaba, era la titular del despacho, y que quien investigaba era el fiscal adjunto. No, señores, los fiscales adjuntos responden al titular del despacho, y había un fiscal supremo que era Betsabe Revilla, que generaba las estrategias de investigación y que daba las directivas en este caso, y que fue cambiada por la fiscal de la Nación, obviamente debilitando el caso en el cual se le venía investigando a su hermana Emma Benavides Vargas como presunta integrante de una organización criminal que liberaba narcotraficantes. ¿Qué otro movimiento extraño hizo? Hay un caso emblemático de lavado de activos derivado del narcotráfico, seguido contra el clan norteño conocido como los Sánchez Paredes, que sería un caso de lavado de activos derivados supuestamente del narcotráfico. Aquí se cambia al fiscal del caso también, al titular del despacho, que era el doctor Fran Almanza, especialista en lavado de activos, un experto en lavado de activos. Sin embargo, lo remueven y colocan en su reemplazo a una fiscal de especialidad civil. Vale decir, se cambia al herrero para poner un carpintero. No, señores, eso también debilita un caso ligado al narcotráfico. Entonces, ante esta situación y otros cambios que se dieron, por ejemplo, remover al fiscal Reinaldo Avia, que tenía 12 casos emblemáticos llevados en su fiscalía, debilitaron todas estas investigaciones, en su fiscalía anticorrupción debilitaron todas estas investigaciones, y a pesar de que mi persona trató de hablar con ella a través de su fiscal adjunto, Elmer Ríos Luque, nunca tuve éxito para poder entrevistarme con ella y decirle que no materialice esos cambios que están golpeando estas investigaciones emblemáticas, sobre todo aquellas que involucran temas de narcotráfico y corrupción. Y al no recibirme, bueno, no me quedó otra que simplemente renunciar y poner en conocimiento
del pueblo peruano esta situación que venía maltratando a mi institución y a la justicia en el Perú. Exacto, porque lamentablemente son por esos casos realmente que el pueblo no cree en las instituciones públicas, ¿no? Y hay pocas personas como usted que realmente luchan, como se dice, contra la corrupción a niveles de escalas, digamos, más grandes, contra jueces, fiscales y personalidades realmente bastante notorias, ¿no? Y conocidas, digamos, para no poder poner en tela de juicio los nombres y no decir nada. Pero ¿cuán importante es su participación, doctor Salas, en esta lucha que ha tenido usted contra todos estos grupos, digamos, todas esas personas poderosas, en cierto sentido, ¿no?, que vienen defendiendo lo indefendible? Muy lamentable. Pero nuevamente reitero su participación en el programa y quiero que nos comente un poco acerca de... Usted está fundando una organización política P4. Sí, la organización política P4 nace de la necesidad que tiene nuestra patria de luchar contra la corrupción, de buscar líderes, verdaderos líderes que estén llenos de valores éticos y morales y que piensen más en el interés de los demás y no en los intereses propios, ¿no? Porque eso es lo que ha sucedido con el personaje que estamos conociendo, que sabemos que ha sacado y está prácticamente denunciando al expresidente Castillo, que sabemos de quién estamos hablando. Hay un tema muy importante. En mis 20 años de carrera fiscal, como fiscal anticorrupción, conozco muy bien cómo se desarrolla y cómo se desenvuelven los temas de corrupción y te lo puedo explicar en 5 minutos. ¿No? El Perú está manejado por grupos de poder, sea grupos de poder del narcotráfico, grupos de poder económico, ¿no? Aquellos que aportan pues a las campañas 3 millones de dólares, 5 millones de dólares, esos son los grupos de poder. Estos señores aportantes a campañas, estos grupos de poder, ¿qué hacen? Compran el poder político. Este poder político responde a los intereses de los grupos de poder. Entonces, tenemos a un expresidente, yo sí digo que es un expresidente porque lamentablemente ya no está en el ejercicio del cargo y a la vez tenemos un gobierno usurpador ahorita. Tenemos un expresidente y un gobierno usurpador. Este expresidente estaba siendo cuestionado e investigado por temas de gran corrupción, porque involucran a la primera magistratura, que es la presidencia de la República. Pero para eso tenemos a la justicia no politizada. La justicia no politizada se encarga de hacer las investigaciones correspondientes, de perseguir el delito y de encontrar algún indicio o acápite, pasarlo al Poder Judicial, y en el Poder Judicial es donde se va a romper la presunción de inocencia o se va a corroborar la presunción de inocencia. Lo lamentable sucede cuando haces ejercicio de ese poder político para manejar a la justicia, politizar a la justicia y acelerar todo el trámite regular que trae la justicia en sí, y de manera abusiva, en abuso de poder, romper los parámetros normales del trámite judicial o del trámite de la justicia, de la administración de justicia, de la investigación criminal, y sacar del cargo con este abuso de poder a quien ejercía la presidencia de la República, ¿no? Eso es lo que ha pasado, doctor Salas, porque sé que cuando han vacado al presidente, en primer lugar queremos saber, cuando cerró el Congreso, ¿que era válido esa vacancia que emitió el Congreso? Se supone que no había Congreso. Explíquenos un poco. No, han roto todos los parámetros regulares de la formalidad en los trámites, tanto administrativos a nivel parlamentario como a nivel de la justicia, a través de la Fiscalía de la Nación. Porque ni siquiera ha habido una resolución en el diario peruano. En definitiva, vemos que el expresidente Pedro Castillo no fue citado, no se le otorgó la oportunidad para ejercer su derecho de defensa en el Parlamento. Ya, él no se acercó, no hizo uso de su derecho de defensa para hacer sus descargos. Segundo punto, lo vacan de manera inmediata, no se publica en el diario peruano y ya está juramentando el gobierno usurpador. Entonces, bajo esas circunstancias, todo esto es nulo y eso lo sabe cualquier constitucionalista. Sin embargo, los grupos de poder que manejan el poder político y que están manejando los medios de prensa convencionales, ¿no?, que también están metidos en el tema de la corrupción, porque así se maneja la corrupción busca el poder mediático y busca el poder político, siempre guiados por los grupos de poder para poder plasmar sus propios intereses. Así es, sus propios intereses. Vulneraron todas estas formalidades del debido proceso y, a pesar de que todos los actos eran nulos, hicieron juramentar al gobierno usurpador, ¿no?, y defenestraron, sacaron del cargo al expresidente ahora recluido en un penal, ¿no? A Pedro Castillo. Qué lamentable es esto que ha sucedido, ¿no? Dígame, ¿es posible tener un adelanto de elecciones ahora, o cómo lo ve usted la situación del adelanto? El Congreso no ha votado. En cuanto, por favor, compatriotas, compartan el video para que pueda llegar este mensaje a más peruanos y puedan entender un poco desde el punto de vista jurídico la problemática en la cual
está pasando esa situación y la cual la vivió nuestro expresidente Castillo. Han podido escuchar al doctor Salas. Así han roto todos los protocolos habidos y por haber de leyes, de procesos administrativos, todos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que porque los poderes fácticos, con su grande, digamos, manipulación, han armado el show, lo han cogido, lo han metido a un carro, lo han prácticamente encañonado en la avenida Wilson y lo recluyeron a un penal. Eso es lo que ha sucedido hace unas semanas con el expresidente Pedro Castillo. Doctor, queríamos saber el tema del adelanto de elecciones. Bien. Retrocedamos un poco al año 2000 cuando ingresa el gobierno interino de Valentín Paniagua. Valentín Paniagua entraba como presidente del Congreso y en el plazo de 8 meses convocó a nuevas elecciones. En este caso varía un poco la situación, ¿por qué? Porque quien asume la presidencia es la vicepresidenta, ¿no? Entonces no estamos hablando de un presidente del Congreso como presidente de la República. Se está siguiendo los parámetros regulares que marca la Constitución de 1993. ¿Cuál es la diferencia? Que en cuanto al Congreso de la República, habría que buscar la manera constitucional de que ellos cesen o concluya anticipadamente las funciones congresales, ¿no? Esto tiene un trámite interno que definitivamente debe manejarse a nivel del Congreso. Y como vemos, pues el Congreso en plenitud no quiere dejar el cargo. Entonces estamos hablando de un imposible fáctico, a pesar de que existe la norma correspondiente para que ellos dejen. Gran parte de los desmanes que está ocurriendo a nivel nacional, las muertes que ha habido, la tiene el Congreso de la República, ¿no? Ahora que están trabajando de la manito con el gobierno usurpador, esas muertes son atribuibles a ellos, ¿no? Ojo que yo no soy apañador de la violencia cuando se protesta. Cuando el pueblo peruano levanta su voz, tiene que levantarlo de manera pacífica. La violencia es reprimida. Y es más, yo me atrevería a proteger a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú, que en uso del derecho de defensa, repela estos ataques no solamente contra las propiedades públicas y privadas, sino también contra los seres humanos. Porque desde el momento que incendian un lugar público, pongamos, incendian una fiscalía, hay personal trabajando en la fiscalía adentro, no les interesa matarlos. Entonces, el policía o el militar en el estado de emergencia que hace uso de su arma para proteger esas vidas que están dentro de la fiscalía que se está incendiando y hieren o matan a alguno de estos manifestantes agresivos, están haciendo uso del derecho de defensa. Ahí no hay ningún abuso de poder. ¿Ya? Por eso desde esta tribuna yo sí me ofrecería incluso a defender a aquellos héroes que actúan de bien para sacar adelante a nuestra patria, sean policías, sean militares, porque se están enfrentando a delincuentes comunes. Ojo, repito, no apaño la violencia cuando el pueblo saca su voz, pero sí saquen su voz para evitar, sin violencia, este gobierno usurpador y este abuso de poder que está haciendo el Congreso de la República. Así es. Es muy lamentable lo que está sucediendo en las distintas regiones, doctor Salas, de nuestro país, pero también hemos visto, han habido videos circulando en las redes sociales que hay inclusive grupos ternas metidos en las protestas. Entonces esto también nos deja al pueblo peruano un poco, como se dice, en la zozobra, porque no sabemos si realmente aquellos protestantes que han destruido los distintos bienes públicos no han sido realmente protestantes, digamos, el pueblo común, sino han sido sembrados por los poderes fácticos, por un lado. No sabemos tampoco. Y es lamentable lo que está ocurriendo porque se van sumando muertes tras muertes ante como se dice, este panorama, esta crisis social que estamos viviendo desde la salida del presidente Castillo. Un poco quiero también compartir con la audiencia, usted ha sido miembro de una red internacional de lucha contra la corrupción. Es correcto. Quiero que nos comente un poco acerca de esa participación porque lo considera usted un luchador contra la corrupción, un luchador social contra la corrupción, y la corrupción es lo que lamentablemente es lo que nos persigue y lo que está agujereando nuestro país, lo que día a día quiebra y rompe la tranquilidad de los peruanos, es la corrupción. Es ese bicho que dice que están metidos ahí y tratando de gobernar a su regalado gusto en favor de sus intereses personales. Quiero que sigan compartiendo este video para que este mensaje pueda ser transmitido a nivel nacional. Compartan, por favor, compatriotas, el video, porque estamos en una entrevista exclusiva con el doctor Salas. Efectivamente, Andrea, yo he sido miembro de la Red Internacional de Agentes Encargados de Combatir la Corrupción en América Latina y el Caribe. Esta red internacional se encuentra bajo el soporte, bajo el apoyo de la Organización el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE.
También he sido representante del Perú ante la OCDE en temas de prevención de corrupción. En esta red internacional se convocan los diversos países de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, etcétera, ¿no? Justamente para tratar la problemática de la gran corrupción que está inundando toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Generar las estrategias necesarias para luchar contra la corrupción y también materializar herramientas necesarias para prevenir la corrupción, ¿no? Muchas de las cuales no se aplican en el país, ¿no? No se aplican en el país de repente por desconocimiento, por desinterés político, ¿no? Yo creo que lo que sucede lamentablemente en en esta coyuntura nacional actual, es una crisis en la cual hemos visto que desde, como lo comento siempre en todos mis programas, no sé cuál es su opinión, es una cierta discriminación contra el expresidente que hubo, ¿no? Un tema, no sé si siempre lo pienso y digo, es racial, que tiene que ver, pero es porque los poderes fácticos han querido poner realmente a su representante de ellos. ¿Usted qué opina ante ello? Te voy a dar una mirada muy objetiva del tema, ¿ya? Para mí es un conflicto de intereses, ¿ya? Cualquier justificación es buena para recuperar las arcas públicas por parte de una derecha podrida que nos ha venido robando durante 40 años. ¿Qué sucede? En el último gobierno entra un gobierno de izquierda que definitivamente bloquea a toda la derecha y les niega el acceso a las arcas públicas que ellos han venido defenestrando, que han venido haciéndose para sus propios intereses en perjuicio del Estado. Han venido robándole al Perú durante 40 años. Cuando ellos no tienen acceso a las arcas públicas, empieza el conflicto, se vuelven empieza locos. la pelea. Así es. ¿Ellos qué quieren? A toda costa recuperar las arcas públicas. Con esto tampoco justifico al gobierno de izquierda, que también está cuestionado por corrupción. Pero repito, que de eso se encargue la justicia, como se ha encargado de los corruptos de la derecha. Mira, yo he tenido investigaciones contra expresidentes de la República, contra Alberto Fujimori. Yo obtuve una sentencia condenatoria por el tema de los diarios Chicha. He tenido investigaciones, yo reabrí la investigación que se le archivó en primera instancia a PPK y a Toledo, ¿no? Entre otros políticos, otros políticos del gran estamento peruano, ¿no? Sin embargo, a ellos sí se les ha respetado el curso regular de la Administración de Justicia, ¿no? En el caso de Castillo, cuestionado por gran corrupción, se aceleró todo, se politizó la justicia y se le sacó de una, ¿no? Y ahora está preso de manera meteórica. Que eso no ha ocurrido con otros presidentes de la República. Yo lo considero en la actualidad, disculpe doctor, que él es un preso político, en la actualidad. ¿Por qué? Porque, como usted dice, se ha vulnerado muchos principios, se ha vulnerado muchos procesos, inclusive administrativos, ¿no? Con tal de recluirlo, tenerlo ahí concentrado y evitar que no diga, no hable, no salga, ahí tenerlo. Y un poco también esto, no sé, lo siento como que muestra el gran poder de la derecha, ¿no? Cómo puede hacer y deshacer lo que quiera en su país. O sea, Perú es... Ya sabemos de quién es el Perú y cómo ellos pueden manejar su regalado gusto. A mí me daría miedo realmente mañana más tarde poder aspirar siquiera a ser presidente, a un cargo. ¿Por qué? Porque si no le simpatizo a la derecha, simplemente agarran, me inventan hasta algún delito y me meten presa. O sea, preso político. Así de simple. Mira, te doy mi mirada como ex fiscal, ¿ya? Como ex fiscal. Lo primero que hago yo es cuidar mi investigación y cuidar a mis investigados. Evitar de que la investigación se politice, porque si se politiza le voy a dar una justificación para huir a través de un asilo político. ¿Qué ha pasado acá? La derecha bruta y achorada que nos gobierna, ¿no? Porque ellos nos gobiernan, ellos meten y sacan presidentes como les da la gana, generando acuerdos con la prensa corrupta, generando acuerdos con los grupos de poder, meten y sacan presidentes a su antojo. Ellos politizaron la justicia a través de la Fiscalía de la Nación, la politizaron y le dieron la justificación a Pedro Castillo para que aduzca ser un perseguido político. Era notorio, si la justicia está politizada, ¿no? Le están dando herramientas a Pedro Castillo para que se sienta como un perseguido político. Y con justa razón, porque sí está politizada la justicia, ¿no? Con eso yo no estoy diciendo que él sea inocente de todos los cargos que se le atribuye. Él, repito, él amerita ser investigado porque está siendo cuestionado. Pero por un conducto regular. Por el conducto regular. No como se le ha tratado inhumanamente a su familia, a sus hijos, cómo los han... Doctor, yo no sé si usted habrá visto ese video que se volvió viral, cómo con una bazuca encañonan al auto donde viajaba la familia del presidente. A mí la verdad que eso, ante los derechos internacionales, los derechos del niño y todos los organismos defensores de los derechos que no se han pronunciado, ¿cómo es posible que hayan permitido tremendo abuso, ¿no? Contra una persona? O sea, es un ser humano. Para mí
independientemente de su investidura como presidente o expresidente, es un ser humano y su familia. Y que realmente eso, la verdad, genera indignación nacional. ¿Cómo es posible que hayan tenido este tipo de actos en contra de la familia presidencial del presidente? Yo lo considero que sean, como usted bien dice, se han vulnerado absolutamente todos los procesos administrativos, y simplemente lo han politizado. Y eso lo sabe hasta cualquier estudiante de Derecho, ¿eh? No es un invento de Martín Salas, sino que venga el mejor constitucionalista acá y que debata conmigo. Porque así se han dado las cosas, ¿no? Bueno, estamos ahorita ya con un gobierno usurpador, tenemos problemas, está muriendo gente en el interior, hay violencia en las calles. ¿Y qué están haciendo? Nada. Absolutamente nada. Se aferran al poder, no quiere irse el Parlamento, no quiere hacer nada. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuántas muertes más, señores? ¿Cuántas muertes más? Por favor, señores políticos, retrocedan ya están arruinando al país. Congreso de la República, Presidencia, Poder Ejecutivo, retrocedan, paralicen toda esta situación nefasta que están generando en el ambiente patriótico que tiene nuestro amado Perú ahorita, ¿no? Hay una corriente también, doctor Salas, no sé si usted ha visto, que se quiere independizar el sur de nuestro país y ya está en forma, como se dice, seria, porque lo he visto en varios medios digitales de las redes sociales. ¿Es factible poder independizar al sur del país? Mira, se necesita una reforma constitucional para generar un gobierno federativo, ¿ya? Los estados federales. Porque como el caso de Cataluña. Hay regiones del Perú que pueden solventarse económicamente por sí solos. Y el sur lo puede hacer. Sin que el gobierno central ejerza control sobre los temas de corrupción. Porque imagínense, si en el Perú, en el centralismo, se maneja la economía nacional y se roban las arcas públicas, ¿cómo lo harán en los gobiernos federativos donde si no tuvieran control? Siempre tiene que existir un control, pero sí pueden subsistir solos, sí se pueden independizar de esa manera. No independizarse como país, eso es ilógico, ¿no? Porque el Perú es uno solo y eso atentaría contra la soberanía del Perú, ¿no? Y nuestra patria es una sola. Pero sí podemos generar gobiernos federativos para que cada estado federal mantenga su propia subsistencia con sus propios recursos, ¿no? Y aquellos que tengan pocos recursos o que no tengan recursos sean parte de este estado federativo de aquella provincia que sí tenga esos recursos o esos cánones que pudieran sacar adelante el desarrollo de cada estado federal, ¿no? Entonces, sí es viable esta independización, pero como estado federativo. Sí, pero se necesita un cambio de constitución porque la constitución no admite el estado federativo. Entonces, sí o sí también necesitamos un cambio de constitución. Un poco también para que el público un poco entienda, también es importante, porque no solamente es por más ganas de levantar la bandera y decir somos una corriente libertadora del sur, vamos a independizarnos. Todos podemos querer eso, pero hay que también ver la forma y la posibilidad desde el punto de vista jurídico, si se puede llegar a hacer, ¿no? Desde el punto de vista también de la diplomacia internacional y de todas las leyes y regulaciones en las cuales vivimos, lamentablemente tenemos que cumplirlas. Un poco eso fue para todas las personas y seguidores que han escuchado y han visto que existe la posibilidad de independizar a este sur, sí, mediante los estados federativos. Estado federal. Entonces hay una posibilidad, entonces se puede lograr hacer. Doctor, me gustaría un poco tocar acerca de ¿qué opina? Antes de hablar de la opinión acerca de la coyuntura, quiero hablar un poco de su fundación de este partido político. Sí, ya tenemos una organización política denominada P4, está en proceso de formación. Esto viene de la Asociación Civil P4 Estrategia Nacional. P4, como lo dijo mi compañero de P4, Alfredo Heredia, ¿no? Es por el poder de los pueblos del Perú, se rige por 4 principios rectores. Dentro de ellos tenemos pues el principio de lucha contra la corrupción o anticorrupción, ¿no? Tenemos el principio antiglobalista, que no es lo mismo que antiglobalismo, por si acaso, porque el globalismo trae progreso, el globalismo nos pone al día con todo lo que pasa afuera, pero el antiglobalista quiere decir la no dependencia de grupos de poder externos. ¿Ya? ¿Qué es lo que también parte está sucediendo en nuestro país? Ya que, como vemos, esos poderes externos quieren también tener injerencia y, como sabemos, en el 2023 se iban a firmar muchos contratos, renovación de contratos a las grandes transnacionales por indeterminados procesos y plazos de tiempo, que es algo muy importante que lamentablemente con este cambio quien lo va a manejar ahora posiblemente sea la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y por eso han sacado también uno de los motivos por los cuales sacaron a Castillo. Porque Castillo es un nacionalista que defendía sus recursos, defendía su patria y evidentemente ante estos
estos contratos que se iban a firmar prácticamente con estos vendepatrias, ¿no? Los iba a cortar, pero ahora que ya no está, no sabemos qué nos deparará para el 2023 con estos contratos. Bien. Parte de la política de P4 es la no dependencia del grupo de poder, sean nacionales o exteriores, ¿no? Así que si algún grupo de poder nos está mirando como expectativa política, que siga mirando nomás porque nunca lo vamos a llamar, ¿no? Nunca lo vamos a llamar. Qué interesante. Doctor, con este proyecto, ¿eso quiere decir que quieren ustedes poder participar en estas elecciones que se vienen? Dios mediante, ¿por qué no? Sí. ¿Ya están presentes en todas las regiones? Tenemos algunas bases a nivel nacional, estamos en proceso de formación, te repito, claro, el adelanto de elecciones nos pone el acelerador un poco, porque estábamos proyectados para el 2026, pero sin embargo vamos a trabajar con fuerza y constante, ojalá que logremos el objetivo, ¿no? ¿Usted qué opina acerca del cierre del Congreso? ¿Que se cierre? Los congresistas, el Congreso no, el Congreso lo necesitamos, ¿no? Pero que se vayan todos los congresistas. Entonces, que se vayan todos los congresistas. Se vayan todos los congresistas. ¿No? La mediocridad que existe. Tuve una invitación a la Comisión de Justicia del Congreso en 2 oportunidades. La primera oportunidad no me recibieron, ¿sabes por qué? Porque me tienen miedo. La segunda oportunidad que me reciben... Claro, se ha anunciado a la mitad de funcionarios. La segunda oportunidad que me reciben, todos los congresistas de la derecha bruta y achorada salieron huyendo. Y te puedo decir nombres. Hernán Guerra García, Patricia Juárez, Moyano, entre otros, ¿no? Baltasar, creo, no sé uno que ha sido juez. Salieron corriendo, se escondieron detrás del Zoom, ya para decir que Martín Salas no debería ser recibido porque ya no es funcionario público, que Martín Salas no es competente, que Martín Salas no está preparado académicamente. Se refugiaron detrás de la pantalla de Zoom y en ese momento en la Comisión de Justicia se les hice saber que esa es la mediocridad con que actúa el Parlamento y sus congresistas tienen que irse a su casa, pues. Ellos no se empatria, ellos están truncando por el desarrollo sus intereses personales. Así es, por sus intereses personales.